Voy a compartir pantalla para ir dando inicio. Permítame. Tenemos acá el objetivo de ahora, identificar la abominación desoladora. Perdón, permítame, no sé si se me ha cambiado. No, el objetivo no se me guardó, pero el objetivo no es la abominación desoladora. Este es el objetivo pasado. El objetivo de ahora es encontrar el cumplimiento dentro del marco temporal que Jesús estableció sobre la venida del Hijo del Hombre en las nubes. El tema de ahora es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces nuestro objetivo ahora es demostrar cómo la venida del Hijo del Hombre en las nubes sí tuvo lugar, tal como Jesús lo dijo, dentro del marco temporal que él mencionó, que él dijo, de cierto no pasará esta generación antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora nos vamos a enfocar sobre la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces, primero vamos a tomar los textos como tema, la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Tenemos primero Mateo capítulo 24, el versículo 29 al 30, que dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, primero hay que notar que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En la sesión anterior veíamos lo que era la gran tribulación. Este texto dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La palabra inmediato aquí no da lugar en ningún momento a que se trate de 2000 años de espacio para que después de la tribulación, porque algunos toman y que dicen, cierto, parte de Mateo 24 se cumplió en el año 70, pero la otra parte no, y eso tiene graves errores teológicos incluso dentro del texto, porque algunos tratan de decir, es que la primera parte trata sobre la venida del Hijo del Hombre, pero la segunda parte trata sobre la segunda venida de Jesús, pero en realidad ahí tendrían serios problemas teológicos y gramaticales respecto a las palabras utilizadas para la venida, porque ya tanto en la primera parte también se habla sobre la parusía. Entonces, en Mateo 24 debe entenderse tanto en la primera parte como en la segunda parte la palabra parusía como la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Entonces, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y utiliza un lenguaje hiperbólico, el cual se menciona, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, que lo vamos a estar viendo en breve. Tenemos los textos paralelos. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 26 dice, pero en aquellos días, sigue manteniendo la misma idea a continuación de la gran tribulación, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Evangelio de Lucas capítulo 21 del 25 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Primero, quiero que notemos los paralelismos que se encuentran en cada uno de los textos, sus colores, e inmediatamente dice Mateo, Marcos dice en aquellos días, y Lucas inmediatamente introduce, entonces habrá señales en el sol, o sea, inmediatamente después de la tribulación se darán estas cosas. Lucas dice, y en la tierra, angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora, analicemos el texto.
antes que nada, antes de mencionar esto, hay un texto que se habla sobre que es necesario que por causa de los escogidos los días sean acortados. Algunos han tratado de interpretarlo como que llegará un momento en que los días van a ser más cortos y que los días tendrán menos horas. Y eso no es así. Incluso hay temporadas del año donde oscurece más temprano y algunos asimilan y dicen ya va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en las nubes porque ahora los días son más cortos, pero el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, soy simple y sencillamente hay cambios en las estaciones del año donde se oscurece más temprano, pero eso no es una referencia a la profecía en Mateo 24. En una ocasión, hace varios años, escuchaba una postura de que en el terremoto del 2001 la Tierra se había movido del eje y por lo tanto ahora los días eran más cortos y eso no es así. Si la Tierra se moviera un espacio en el lugar donde se encuentra, habría una gran catástrofe. Entonces no se está hablando literalmente que los días se van a cortar en términos de hora. Los días, dice Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué se refiere este texto? Cuando Celtus Gaius de Siria marchó hacia Judea con un ejército con el fin de reprimir a los judíos, dejando sangre y desolación a su paso, pudo poner fin a la guerra, pero inexplicablemente levantó el sitio y escapó de la ciudad. Cuando se estaba dando todo el las revueltas que nosotros hemos estado viendo, los rumores de guerra, las guerras que se estaban dando, y cuando Celtus Gaius marchó contra Judea para tomar la ciudad, cuando ya tenía rodeada la ciudad, él pudo incluso llegar a tomar la ciudad y con eso poner fin a la guerra, pero por causa de traiciones, él levantó el sitio y se fue, huyó de la ciudad. Más adelante cayó, pero cuando Celtic cayó, seguido de este evento, muchos judíos abandonaron la ciudad, entre ellos los cristianos que Eusebio nos narra que se asentaron en la ciudad de Pela. En este caso, nosotros debemos de ver que el cese o el acortamiento de días que hubo fue un acortamiento de días de guerra. Por eso el texto dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ya hemos hablado que en este texto no se está hablando de la soteriología como normalmente lo interpreta el cristiano, de si la salvación se pierde o no se pierde. El texto no está hablando para nada de eso. Dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido una pausa en la guerra, entonces no hubiesen cristianos, judíos que hubieran huido de la ciudad, entonces todos hubieran perecido, todos hubieran sido masacrados por causa de la guerra que iba a iniciar. Por eso dice Jesús que era necesario que por causa de los escogidos los días fueran acortados. Entonces, los días fueron acortados en el punto en que la guerra tuvo un cese y hubo un espacio en los cuales los cristianos pudieron salir de la ciudad mientras hubo este cese de la guerra. Cuando los cristianos salieron, luego es que se empieza a dar todo. Esos días de tribulación fueron acortados por causa de los escogidos. Al caer la ciudad, por los romanos sería una desgracia enorme. Por eso el texto dice, nadie sería salvo. O sea, si los cristianos que se encontraban dentro de la ciudad no encontraban la oportunidad de huir, entonces nadie sería salvo, o sea, salvo de salvar su vida. Y es por eso que hubo un acortamiento para que los cristianos acataran el consejo de Jesús que les había dicho, los que estén en Judea, huyan. Entonces, a los días acortados se refiere a eso, al cese, al acortamiento de la guerra, para que luego, inmediatamente después, viniera otra vez la tribulación que iba a arrasar con todo. Por permanecer en este periodo difícil es que les dijo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, a pesar de todo, había que perseverar hasta el fin, aunque incluso algunos murieran, algo otros por perseverar incluso con su fe se les iba a dar lugar de huir de la ciudad. Por eso menciona el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este es todo aquel que a pesar de las tribulaciones, las angustias que le iban a venir por manos de los judíos, como hemos visto,
mantuvieran su fe en Jesús y no rechazaran a Jesús. Cuando Nerón fue informado de la muerte de Celtius, nombró entonces a Vespasiano. Asistido por su hijo Tito, Vespasiano reunió en Tolemaida a 60,000 hombres. Incluso cuando nosotros leemos en Guerras de los Judíos, cómo Tito reunió las 4 legiones en la zona del Éufrates, por eso se va a entender por qué el autor de Apocalipsis va a mencionar que hay 4 arcángeles y que cada uno tiene una legión, están en la zona del Éufrates, porque se está hablando de las tropas que van a entrar a destruir a Jerusalén. Entonces, asistido por su hijo Tito, reunió en Tolemaida a 60,000 hombres. En la primavera del año 67 después de Cristo, marchó a Judea causando devastaciones. Los soldados no perdonaban la vida a nadie sin importar la edad. Mataban infantes, mataban ancianos, mataban mujeres, mataban embarazadas. Por eso Jesús le había dicho, más hay de los que crían aquel día, más hay de las que estén encintas, porque este tipo de personas no iban a tener la oportunidad de escapar. Entonces, el emperador Tito, bajo el mando de Tito, el imperio romano empezó a entrar y a hacer una gran destrucción. Por eso Jesús había dicho que si los días no fuesen acortados, entonces nadie iba a ser salvo, nadie se salvaría. Los judíos huyeron en barcos, pero se levantó una gran tempestad que volcó los barcos y estrelló barcos uno contra otro, causando mortandad en el mar. Por eso incluso en Apocalipsis usted va a encontrar que el mar tuvo sus muertos. Incluso se va a mencionar que el mar tiene que entregar a sus muertos. Esto es por lo que aconteció en el mar. Parte del mar era un cuerpo de gente, como mencionaba. Los judíos huyeron en barcos, pero de repente se levantó una tempestad y los destruyó los barcos y todos murieron. Dice incluso que no quedó nadie para que pudiese corriera a contar esto. Nadie de ellos sobrevivió. Esto ya había sido anunciado por el mismo evangelio. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vespasiano llegó hasta Jericó y regresó a Galilea para iniciar preparativos contra Jerusalén, pero recibió la noticia de la muerte del suicidio de Nerón. No nos vamos a detener mucho acá porque este tema ya corresponde a Apocalipsis, pero no es necesario solamente hacer la mención de esto, porque igual Tito luego marchó a Jerusalén, luego de que se calmaron todos los disturbios en Roma también, porque la misma Roma tenía problemas internos después de la muerte del suicidio de Nerón. Hubieron problemas internos. Por eso Apocalipsis va a mencionar que la bestia recibió una herida mortal, pero que sanó rápido, y luego que es sanado, entonces se vuelve a tomar preparativos y para dar inicio a la guerra contra los judíos o destruir a Jerusalén. Y en este caso Tito, cuando pasa todo este problema, marchó contra Jerusalén y sitió la ciudad. Por eso dice, pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, la destrucción de Jerusalén era inminente. Note que la narrativa del texto sigue manteniendo a Jerusalén como foco de las devastaciones, no al planeta Tierra. Devastaciones cósmicas y su uso simbólico igual es otro punto que tenemos que ver en estos textos, ya que algunos han argumentado, por lo menos a mí me han dicho, es imposible que Jesús viniera, la venida del Hijo del Hombre fuese en el año 70, porque yo no he visto, me han dicho, caer las estrellas de los cielos contra la tierra, porque no entienden el lenguaje simbólico figurado que tienen los judíos en su día a día con el hablar, como el evangelio de Mateo también ha dicho, que el sol se oscurecería, etcétera. Entonces algunos lo toman literal esto, y lo que hay que hacer es entenderlo como un judío lo entendía en su momento. Nos dice Mateo,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a comprender el uso que le daban los judíos a estas expresiones, y no era literal como nosotros o muchos están esperando que las estrellas caigan sobre la tierra. Esto es una forma o expresiones completamente normales que tenían ellos en su día a día. Algunos tratan de afirmar que Mateo 24 no se cumplió en el pasado porque no hay registro de la destrucción del cosmos. Y como ya hemos mencionado, la Biblia no habla del fin del mundo, del planeta Tierra. La Biblia habla del fin del siglo, y que, como veíamos en la primera parte, el fin del siglo en realidad es el fin de la era de la ley de Moisés y que daba inicio al nuevo pacto. Por eso se hablaba del siglo presente y el siglo venidero. Y el fin del siglo lo que representaba era el establecimiento del reino de Dios. Y que la sesión de ahora tiene mucho que ver con el establecimiento del reino de Dios. Dice, pero esto se ve a que la gente desconoce el uso simbólico de la literatura de los judíos. Debido a esto tomaremos un momento para poner un ejemplo. Solamente vamos a tomar un ejemplo. Pensaba utilizar más ejemplos, pero el tiempo no nos va a dar abasto. Solamente vamos a utilizar un ejemplo de este tipo de lenguaje, pero este tipo de lenguaje usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 13, Isaías 19, Isaías 34, Abdías, en Joel y en Miqueas. Estos son unos ejemplos en los que ustedes pueden encontrar un uso simbólico del mismo tipo que Jesús está haciendo a sus receptores en Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Isaías capítulo 13, vamos a tomar este ejemplo. La profecía en Isaías capítulo 13 es contra Babilonia, que esta profecía se da igualmente entre el año 760 y 713 antes de Cristo. Mencionar que esta profecía no tiene absolutamente nada que ver con una Babilonia espiritual, sino que acá es claro con una Babilonia, la Babilonia presente, la Babilonia con la que estaba conviviendo Isaías, y por lo tanto pronuncia esta profecía. Entonces esta es la profecía contra Babilonia en el siglo 8 antes de Cristo. Isaías 13 del 2 al 4 dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista las tropas para la batalla. Acá tenemos que la referencia a los consagrados y valientes para su ira es el imperio neo-asirio, gobernados por Sargón II y Sargón II y Sennacherib. Entonces, veamos cómo incluso, porque es a ellos quienes Dios va a utilizar para llevar a cabo su juicio. Dice que le llama mis consagrados. Es increíble que al pueblo, a los neo-asirios, Dios le va a llamar mis consagrados para poder efectuar lo que es el juicio contra Babilonia, que como mencionaba, los neo-asirios estaban bajo el gobierno gobernados por Sargón II y Sennacherib. En Isaías 10 del 5 al 6 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presas y los ponga para ser hollados como lodo de las calles. Esto es en Isaías capítulo 10, versículo 5, donde dice que va a utilizar a los asirios. La referencia a puerta de príncipes es Babilonia, ya que Babilón en acadio significa puerta de los dioses. Por eso dice la profecía por puertas de príncipe, y la profecía es contra Babilonia. Usted lo encuentra en el versículo 1.
Isaías 13, el 5, versículo 5 dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Quiero que notemos que la profecía ha sido dirigida a Babilonia y es la Babilonia la que se le da el pronunciamiento de este juicio, o sea, es Babilonia quien va a recibir este juicio. A veces vamos a encontrar estas expresiones como toda la tierra, y como ya hemos hablado, normalmente cuando se habla de la tierra no se habla del planeta Tierra como nosotros lo entendemos, sino que hay diferentes palabras para hablar sobre la tierra. A veces se está hablando de un país, de un territorio, de un imperio, y a veces sobre el mundo. Pero acá igual en las dos palabras es la palabra en hebreo erex, que tiene que hablar de un país, un territorio, que incluso en Génesis se utiliza muchas veces para hablar de la tierra de Egipto, o sea, para hablar de una tierra determinada. Aquí se está hablando de la tierra de Babilonia, porque dice, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Ya hemos mencionado que se está hablando de los asirios, para destruir toda la tierra. Entonces, acá la palabra Erex sería más puntual traducirla por país. La Septuaginta traduce la palabra griega que es igualmente hace referencia a un territorio de una nación, de un país, que es las expresiones que normalmente encontramos en las profecías contra a un país determinado, tanto en Apocalipsis como igualmente en el Nuevo Testamento, hablando de que el juicio sería contra Israel y no contra el planeta Tierra. Sería absurdo que un país que viene de lejana tierra podría destruir toda la tierra donde este mismo pueblo destructor también habita. O sea, no tendría sentido. Dice, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová, los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. O sea, van a destruir, este pueblo también va a destruir su propia tierra. No, entonces, el problema es que a veces nosotros no estamos comprendiendo el lenguaje que estaban utilizando los escritores de la Biblia, y es que generalizamos todo como el planeta Tierra, pero se está hablando de un país. Isaías 13 del 6 y el 9 también dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Igualmente sigue utilizando la palabra hebrea erex, porque se está hablando de un país, no del planeta Tierra. Lo curioso acá es que dice, porque cerca está el día de Jehová. La palabra cerca no da lugar ninguna para hablar de un futurismo, para hablar que se está hablando de una Babilonia espiritual futura. No, se está hablando de la Babilonia del siglo 8 antes de Cristo. De esa Babilonia se está hablando, no de ninguna Babilonia futura. Igualmente como es en Apocalipsis. Apocalipsis dice, porque aquí vengo en breve, porque cerca está el día, no selles las palabras de este libro, porque su cumplimiento está cerca. No dan lugar en ningún momento a un futurismo de 2000 años. Entonces, el texto es claro a hablar de cerca está el día. Así que normalmente este tiempo cercano anda entre 25 a 70 años, pero no anda en 2000 años. No está hablando para personas del siglo XXI. Entonces, dice, cerca está el día de Jehová. Acá incluso es importante notar que se habla de este evento del día de Jehová. Igualmente, notar eso es importante para nosotros para comprender el evangelio. La expresión el día de Jehová es una forma de referirse al juicio de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que viene contra Babilonia? Un juicio. ¿Qué es lo que dice? Cerca está el día de Jehová. ¿A cuál tierra se está refiriendo? A la tierra de Babilonia. Entonces, esto nos ayudará a comprender por qué Lucas 17:24, en el paralelo de Mateo 24:27, dice el Hijo del Hombre en su día y no la venida del Hijo del Hombre. Porque quiero que notemos que Mateo 24, versículo 27, dice
que así mismo como el relámpago que sale del occidente, que sale al oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero Lucas capítulo 17, versículo 24, que está hablando lo mismo, así mismo como el relámpago que sale del oriente, se esconde en el occidente, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, asimismo como en el Antiguo Testamento, el día de Jehová era una forma de referirse al juicio de Dios. La venida del Hijo del Hombre es una forma de referirse al día del Hijo del Hombre o al juicio del Hijo del Hombre. Esto se entiende el por qué Apocalipsis menciona que Juan está en el Espíritu en el día del Señor. No es que Juan esté en el día domingo, sino que Juan en el Espíritu está viendo lo que va a acontecer en el día del juicio del Hijo del Hombre. Entonces, la venida del Hijo del Hombre es el día del Hijo del Hombre, o sea, su juicio. Tengamos esto en mente porque también tiene mucho que ver con el desarrollo de la predicación de Jesús. Como hemos mencionado en las sesiones anteriores, que antes de que viniera el reino de Dios, se anunciaba el día grande, ardiente, como un horno, el cual iba a venir anunciando Elías, según Malaquías, y Jesús presenta a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Y Juan viene anunciando juicio. Juan viene diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia predicando diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comisionó a sus discípulos a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Porque con el día del juicio, el día de la ira, el día del Señor, entonces vendría también el reino de los cielos, se establecería el reino de los cielos. Ahora, la expresión cerca está era porque en el año 689 antes de Cristo, Sennacherib saqueó y destruyó Babilonia. Igualmente la Septuaginta utiliza la palabra engi, que es una palabra para hablar de próximo, que son incluso las mismas palabras que va a hablar o va a utilizar Apocalipsis para hablar de algo que está demasiado cerca y no que está a 2000 años de distancia. Isaías 13:10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Acá tenemos que se ha estado hablando de un juicio contra Babilonia y ahora también se va a utilizar un lenguaje simbólico con Babilonia. Acá dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y ya hemos visto que esto tuvo su cumplimiento y las estrellas siguen estando ahí. Las estrellas siguen dando su luz, el sol sigue dando su calor, sigue dando su luz, igualmente la luna sigue dando su resplandor. O sea, porque no era algo literal que los judíos esperaban, sino es un lenguaje simbólico e hiperbólico para hablar de que va a acontecer algo grande, que va a transformar todo el sistema de gobierno. Acá tenemos un lenguaje similar al de Mateo 24. Cuando una ciudad se incendiaba, emitía una gran cantidad de humo, haciendo que el sol se viera rojizo, la luna igualmente y las estrellas prácticamente desaparecían. Porque cuando nosotros notamos las ciudades antiguas, a diferencia de nuestras ciudades que tenemos alumbrado público, que por causa del alumbrado público se nos dificulta ver las estrellas del cielo. A veces creemos que ni siquiera vemos el cielo y creemos que no hay estrellas, pero es por causa del alumbrado público que nosotros tenemos. Nuestras ciudades son bien iluminadas, pero en la antigüedad la gente dependía tanto de la luna, de la luz del sol, de la luna y de las estrellas para poder trabajar, poder andar haciendo todo. Pero cuando una ciudad era incendiada, el humo subía hasta el punto que cubría la luna, cubría el sol, se hacía rojizo, también la luna,
Es ahí donde algunos intentan buscar lunas de sangre hablando de eclipses, pero no está hablando de eclipses el texto, sino de las columnas de humo que iban a acontecer de los incendios y que iban a tornar estos lugares rojizos. Las estrellas iban a ser cubiertas por el humo y por lo tanto, que aunque las estrellas estuviesen ahí, pero el humo tapándolas, parecía que las estrellas habían sido removidas de su lugar, que las estrellas habían caído, había pasado todo un cosmos, como si se había enrollado el cielo como un pergamino. Van a ver algunas expresiones en la Biblia. El sol, la luna y las estrellas seguían ahí, pero a la vista del ojo desaparecían. Los textos de Isaías continúan describiendo crímenes de guerra, donde hablan que sus hijos serían estrellados contra la roca, sus mujeres serían violadas, típico de un lenguaje de una guerra. Igualmente en la Biblia, en Mateo 24 se está hablando de conflictos armados. Isaías 13:17, he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Los medos eran un pueblo sujeto a Asiria, los cuales son descritos por Isaías como insobornables, lo que hace referencia a que ni todas las riquezas podrían librarlos. Eso es porque en ocasiones se va a mencionar incluso como para los del Imperio Romano como los ángeles del Señor. Asimismo, como también en la antigüedad se les llamaba a los asirios como mis consagrados, quienes iban a ejecutar el juicio de Dios. No es de sorprendernos tampoco que en el Nuevo Testamento se haga referencia a los soldados romanos como los ángeles de Jesús. En Isaías 13:22, la expresión cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán, evita cualquier interpretación futurista. Como hemos hablado, los textos no están hablando de un futurismo, tal como lo hace Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, Mateo 24 tampoco se presta para hablar de un futuro, sino que Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. También Marcos capítulo 13 dice, en aquellos días, después de aquella tribulación. O sea, esto es algo que iba a acontecer en ese mismo entorno. No que iba a haber una pausa y que algunos han metido incluso hasta acá la dispensación de la gracia. Eso de la dispensación de la gracia no existe. La gracia de Dios siempre ha existido, porque es esa, la gracia de Dios. No estamos, ninguna semana está pausada, como hemos mencionado. Las semanas 70 también han sido cumplidas. Igualmente, Mateo no se presta para interpretarlo para un futuro de 2000 años, no se presta para decir esta parte pudo cumplirse en el primer siglo, pero esta parte no. Todo simple y sencillamente habla sobre lo que tenía que acontecer en ese entonces, precisamente en el primer siglo. Tengo algunos ejemplos acá que los vamos a ver un poco rápido sobre igualmente algunos ejemplos. Tenemos el pasaje, pueblo juzgado, instrumento, lenguaje apocalíptico que se utiliza y la fecha del cumplimiento. Isaías 17 se iba a juzgar a Damasco a través de los asirios y el lenguaje apocalíptico dice estruendo de naciones como estruendo del mar, ciudades convertidas en majadas y desolación. Esto se cumplió en el año 735 antes de Cristo. Tenemos también que Miqueas, Oseas y Amós hablan sobre Israel, el reino del norte, que iban a ser juzgados, que Dios iba a utilizar a los asirios para juzgarlos. Y el lenguaje apocalíptico es Jehová saliendo de su lugar y descendiendo a la tierra, montes y valles derritiéndose, Samaria convertida en viñedo, Israel comparado con una ramera, día de tinieblas, monte destilando mosto, todos los collados siendo derretidos, día de tinieblas. Literalmente estas cosas no pasaron, simple y sencillamente era una forma de hablar sobre que algo impactante iba a pasar y esto se utilizaba para hablar del juicio de Dios. E incluso se habla de Jehová descendiendo a la tierra, pero Jehová no descendió.
sino que se le llama el día de la ira, el día de la venganza, el día temible, el día grande como un horno, etcétera, el día en que pasará esto, el día terrible de Jehová, para hablar del juicio de Dios. Y a esto se le llamaba que Dios venía a la tierra, pero no literalmente venía a la tierra. Entonces, asimismo, como Jehová tampoco vino a la tierra, tampoco se debe tomar como que Jesús literalmente va a venir montado en una nube a la tierra. E incluso esto se cumplió 40, se tardó que se cumpliese en 40 años y se cumplió en el año 722 antes de Cristo. Isaías 19 habla del juicio de Egipto, que Dios va a utilizar como instrumentos a los etíopes, a los asirios, y una división interna de Egipto. Y el lenguaje apocalíptico que se utiliza es Jehová juzgando y viniendo sobre una nube, reino contra reino, falta de agua, de mar, río secado. Esto tuvo su cumplimiento en el año 720 antes de Cristo. Y quiero que noten que acá contra Egipto también se utiliza el lenguaje que Jehová monta sobre una ligera nube, pero Jehová no montó una nube. Hay algo que se llama antropomorfismo. En los antropomorfismos, atribuirle a Dios la cualidad de ir y de venir, para desplazarse en algunos lugares, son antropomorfismo, porque Dios es espíritu, Dios no está en un solo lugar, Dios no está concentrado en un lugar y no en el otro. Dios es omnipresente, entonces Él lo llena todo, Él está en todo lugar, Él está completo presente en todo lugar. Entonces no debe de descender del cielo para venir y a efectuar su juicio, porque Él está allá y a la misma vez está acá, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados. Entonces, eso de ir y venir es un antropomorfismo que se utiliza para hablar de que Dios va a efectuar un juicio. Un ejemplo es cuando se está construyendo la Torre de Babel, dice, y dijo Jehová, descendamos pues y veamos. Jehová no tenía necesidad de descender, sino que es una forma de decir que iba a descender en juicio, y ahí es donde los dispersó por toda la tierra. Entonces, eso de ir, la venida de Jehová, en realidad son antropomorfismo. Dios no literalmente va a venir en una nube, sino que se está hablando de que venía un juicio sobre una ciudad. Entonces, con Egipto se utiliza eso, Jehová monta una ligera nube, pero Jehová no montó una nube. Igualmente, cuando se habla de que Jesús va a aparecer o aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes o viniendo con las nubes, no es que literalmente Él va a venir en una nube blanca, así mismo como dice el corito que cantamos, en una nube blanca Cristo volverá, sino que se está hablando de que Jesús venía en juicio contra el pueblo. Eso lo encontramos mencionado en Isaías 19. Usted lo puede leer en su casa detenidamente. Y si usted sigue sin creer, entonces regístrenos cuando Jehová montó literalmente una nube. Luego tenemos también Isaías 15 con los moabitas, el pueblo juzgado iba a ser los moabitas, el instrumento iban a ser los asirios, el lenguaje apocalíptico serían aguas consumidas, gritos, aullidos de hombres, humillación a los moabitas. Esto se cumplió en el año 701 antes de Cristo. Isaías 13 también, lo que ya veíamos de Babilonia, se cumplió en el año 689 antes de Cristo. Nahum nos habla de que iba a ser juzgado Nínive o Asiria, y que el instrumento iba a ser los caldeos, los babilonios, y esto se cumplió en el año 612. Igualmente en Nahum se nos habla Jehová marchando en tempestad y torbellino, viniendo sobre las nubes, que venía sobre las nubes, que las nubes era el polvo de sus pies, que venía rápido, que hasta las nubes eran el polvo de sus pies. Una vez más, Jehová transportándose en las nubes, pero Jehová no tiene un cuerpo físico. Dios no tiene un cuerpo físico. Es como mencionaba, es un antropomorfismo que se está utilizando para hablar de la venida del juicio de Dios. Luego tenemos también Joel, el pueblo juzgado de Judá y Jerusalén, el instrumento que iba a utilizar los babilonios, los caldeos, el lenguaje apocalíptico, plagas de langosta, día de nubes, sol en tinieblas, luna en sangre, estrellas siendo apagadas, destrucción de los árboles, terremotos, sacado del arroyo, fuego consumidor, caballos de ejércitos arrasando.
hedor, podredumbre, día de trompeta, tierra en estado previo a la creación, todos los montes destruidos, cielos sin luz, destrucción. Y esto se cumplió en el año 586 antes de Cristo. Nosotros vemos, si se utiliza el mismo lenguaje, que las estrellas iban a pasar esto, la luna es esto, pero las estrellas siguen estando ahí y el cumplimiento de la profecía sí sucedió. La cosa es que es un lenguaje simbólico que los judíos utilizaban, que nosotros lamentablemente al desconocer la forma de hablar de los judíos, lo tomamos literal y estamos esperando que las estrellas caigan sobre la tierra. Si las estrellas caen sobre la tierra se destruye. Isaías 34, Abdías, Ezequiel, igualmente hablan sobre Edom, que el instrumento que Dios iba a utilizar serían los babilonios. Se habla del lenguaje apocalíptico, juicio contra todas las naciones, cielos enrollados como un rollo. Quiero que noten que con Edom el cielo se iba a enrollar como un rollo, pero como hemos mencionado, es un lenguaje simbólico. Montes derretidos, gran sacrificio de animales, lagos de azufre, naciones bebiendo sobre Edom, mano de Jehová extendida sobre Edom, ira y venganza, lo cual son antropomorfismos nuevamente. Y esto se cumplió en el año 583 antes de Cristo. La pregunta es, ¿siguen ahí las estrellas? ¿Siguen ahí los montes? Sí, siguen ahí. Joel igualmente nos habla de cuando iba a ser juzgado pueblos vecinos de Israel, los instrumentos iban a ser babilonios, sol oscurecido, luna en tiniebla, mies madura y el lagar lleno, copa de la ira, furor de la ira de Dios, destrucción, aniquilación, etc. Ahí también tenemos Egipto con los babilonios, y que Dios iba a utilizar a los persas. Esto es en el año 568 antes de Cristo, esta otra en el año 539 antes de Cristo. Se utiliza un lenguaje apocalíptico para describir lo que iba a acontecer, pero no debe tomarse literal. Las profecías se cumplieron de los juicios, pero el lenguaje de la destrucción cósmica no era literal. Igualmente, el lenguaje de destrucción cósmico en el Nuevo Testamento ni en Apocalipsis ni en Mateo 24 son literal. Si analizamos cada una de las profecías que hablan del día de Jehová, las cuales hacen referencia al juicio de Dios a una determinada nación, y en estos juicios se le presenta viniendo en una nube. De la misma manera, la venida del Hijo del Hombre en las nubes hace referencia al día del Señor. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar de que se habla del día del Señor, o sea, el juicio del Hijo del Hombre sobre Jerusalén. Ejemplo veterotestamentario de Dios transportándose en una nube. Isaías 19:1, profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube. No vino en una nube, pero como mencionábamos, tuvo su cumplimiento también. Nahum, Jehová es tardo para la ira y grande el poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Se habla también de Dios viniendo, pero no vino literalmente, sino que vino en juicio de Dios. O sea, estas venidas que se habla y viene, he aquí que viene el día de Jehová y que a veces habla de Dios descendió hasta el monte. No, literalmente Dios no vino, sino que vino el juicio de Dios. En Mateo, Jesús es el Hijo del Hombre viniendo en juicio contra la ciudad. Mateo 10:23 nos dice, cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Quiero que vean cómo Mateo desarrolla la venida del Hijo del Hombre. Y en todo el Evangelio de Mateo se le titula a Jesús el Hijo del Hombre. Esto es importante tener en mente la idea del Hijo del Hombre. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Esto a quién se lo está diciendo? A los discípulos. Huid a la ciudad, a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, el día o la venida del Hijo del Hombre iba a acontecer incluso cuando los judíos los discípulos iban a estar evangelizando
lo que es la tierra de Israel. Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esto es un juicio. Mateo 16 del 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. O sea que así mismo como Jehová venía en gloria en el Antiguo Testamento, también el Hijo del Hombre va a venir en su gloria, en la gloria del Padre. Y como mencionaba, tanto en los textos veterotestamentarios nunca apareció Jehová literalmente viniendo en una nube, sino que era el lenguaje para hablar del que Jehová venía en juicio contra una ciudad. También el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre, esto es, viene en juicio, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es, Jesús es claro en decir que no gustar, algunos de sus discípulos no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es maravilloso. Yo no sé, pero a mí esto, en lugar de desanimarme, a mí esto me motiva, porque me doy cuenta que Jesús es fiel y verdadero y que cumple sus palabras tal y cual. Porque si esto no hubiera pasado tal como él solo dijo a sus discípulos en esa generación, y que todavía les dijo a sus discípulos que algunos no gustarían la muerte hasta que vieran viniendo al Hijo del Hombre, viniendo en su reino, si eso no se hubiera cumplido así, yo no sé, yo no podría creer en un Jesús mentiroso que se equivocó. Pero Jesús fue tal cual y claro, y su cumplimiento fue tan exacto como él lo dijo en esa generación. Les dijo: no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y como ya hemos mencionado, es acá por eso que se entiende por qué el Evangelio de Juan cierra diciendo con que cuando Pedro le dice: Pedro, ven y sígueme, detrás de ellos iba Juan, y Pedro le pregunta: ¿y qué hay con este? Y Jesús le dice: ¿qué hay si yo quiero que este quede hasta que yo venga? Es increíble cómo los textos son tan claros. Dice Juan capítulo 21, dice Juan capítulo 21, versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¡Wow! ¡Qué exactitud de las palabras de Jesús! Digno de que se le pueda creer, digno de que se le pueda creer verdaderamente que él es fiel y verdadero, tal y como dice Apocalipsis. Porque si esto no se hubiera cumplido tal como Jesús lo dijo, entonces Jesús sería un charlatán, Jesús sería un mentiroso. Pero que esto se haya cumplido tal como Jesús lo dijo, es maravilloso. Y perdón si soné como un predicador, pero para mí esto me alegra tanto. En Mateo 19:28 dice: y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiero que vean acá: para juzgar. ¿Cuál es el rol del Hijo del Hombre? Juzgar. ¿Qué es lo que Jesús viene diciendo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que conlleva que el reino de los cielos venga? El juicio. ¿Qué es lo que conlleva que venga el reino de los cielos? El fin del siglo. ¿Qué es lo que conlleva? El juicio de las 12 tribus de Israel. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto es el texto que Lucas capítulo 17, versículo 24 menciona como así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios era el día de Dios y era la venida de Dios. Entonces, la venida del Hijo del Hombre es también el día del Hijo del Hombre y también el juicio del Hijo del Hombre.
Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Algunos toman este texto como que hablando de todas las tribus del planeta Tierra, pero este texto no está hablando de todas las tribus del planeta Tierra. Este texto está hablando de todas las tribus de Israel. Como ya hemos hablado, esto tiene que ver con las palabras griegas. La palabra que se está hablando de un país determinado. Mateo 24:37 también dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante cómo Jesús va a vincular esto, porque dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Noé? Anunciando un juicio, anunciando que venía una lluvia, pero la gente no hizo caso. Entonces, cuando vino el diluvio, se los llevó a todos. ¿Qué es lo que ha hecho Juan el Bautista? Anunciar que el reino de los cielos viene. O sea, por lo tanto, ya el juicio viene. Incluso, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? He aquí el hacha está puesta a raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué era esto? Fue Espíritu Santo para los que recibieran a Jesús y fuego para los que no recibieran a Jesús. Entonces, por eso dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en el tiempo de Noé se estaba hablando de un juicio. La gente no hizo caso. Asimismo, como no hicieron caso a Juan el Bautista, asimismo caso como no hicieron a Jesús. A Juan el Bautista lo encarcelaron, lo mataron, a Jesús lo mataron, a los discípulos lo mataron. Por eso Jesús les dijo, enviaré escribas, enviaré sabios, y a unos perseguiréis, a otros azotaréis, y a algunos incluso los matarían, para que se les demandara a ellos toda sangre derramada, desde Abel hasta los profetas. ¿Ve usted toda la relación que tiene el mensaje de Jesús con el juicio contra Jerusalén? Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, no hicieron caso al mensaje de Jesús, no hicieron caso al mensaje de Juan el Bautista, no hicieron caso al mensaje de los discípulos, y así también les pasó como en los días de Noé. Cuando ellos menos esperaban, les llegó el diluvio. Cuando ellos menos esperaban, les llegó la destrucción de los romanos. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es importante. Cuando viniera en gloria es porque se sentaría en el trono de gloria. Y esto es porque el libro de Daniel, como ya hemos mencionado, Jesús ha vinculado. Nosotros no hemos vinculado a Daniel con Mateo 24, sino que Jesús es quien ha vinculado a Daniel con Mateo 24. Jesús dice lo que profetizó el profeta Daniel. Y en el libro de Daniel usted va a ver que el Hijo del Hombre viene en una nube delante del anciano de días. ¿A dónde es que va en una nube delante del anciano de días? Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto ya está tomando sentido porque es que Jesús lo vinculó con Daniel. Ya que su venida es su día, se entiende por qué Pablo también dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiero que vean, todos estaban esperando este mismo acontecimiento. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no sabéis, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque se estaba esperando el día del Señor. Se estaba esperando que Jesús viniera en las nubes. Esto es esperando el juicio, esperando el establecimiento del reino. Por eso Pablo hablaba mucho de herederos del reino. O sea, porque los que estuvieran fieles a Jesús
eran los que iban a recibir, heredar el reino. La expresión entonces lamentarán todas las tribus de la tierra es una referencia a Zacarías 12, versículo 10 al 14, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Qué tierra es la que iba a hacer lamentarán o harán lamentación todas las tribus de la tierra? La tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, no el planeta Tierra. Esta misma referencia aparece en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Qué se está hablando? La venida del Hijo del Hombre en las nubes en realidad es el día del juicio de Jesús. He aquí que viene con las nubes. Esto es Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto incluso que algunos lo intentan para hablar de que Jesús era un ignorante que creía en una tierra plana, eso es una tontera. Cuando habla incluso todo ojo le verá, está hablando de un país específico. Toda la gente de ese pueblo iba a presenciar el juicio, iba a entender el juicio. Todo ojo vería que en realidad eso era el juicio de Jesús viniendo en las nubes. No es que literalmente todo el planeta Tierra le verá, porque si nuestro planeta es redondo, si yo estoy en El Salvador y viene a Israel, yo no le voy a ver. Entonces, pero es que no está hablando del planeta Tierra, y tampoco está hablando de que literalmente todo ojo le verá, sino que todos los habitantes de la tierra de Israel entenderían, o sea, verían con sus propios ojos el juicio del Hijo del Hombre. Y por eso dice: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por sí, sí, amén. La profecía es una referencia a las tribus de la tierra de Israel y no a toda la tierra como el globo terráqueo, como nosotros lo conocemos. Pero Jesús vuelto en Lucas capítulo 23, 28, por eso Jesús dice: pero Jesús vuelto hacia ella les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Así mismo como la profecía ha dicho, que harían lamentación por sí. Las tribus de la tierra, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de la tierra de Israel. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Voy a tratar de ir un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que le han hecho. Tal como hemos visto, es la misma pregunta para un mismo evento: el establecimiento del reino de Dios. Hablar de la venida en realidad era hablar de la venida del reino. Por eso Jesús les había enseñado a orar: vosotros oraréis de esta manera: Padre nuestro, venga tu reino. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba es que viniera el reino de Dios. Y el fin del siglo, ¿qué era el fin del siglo? Como hemos mencionado también, el fin del siglo era el fin del tiempo de la era de Moisés, y lo cual daba el inicio al nuevo pacto, al reino de Dios. El reino de Dios iniciaba con el nuevo pacto. Por eso Jesús, antes de su crucifixión, él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, sangre del señal del nuevo pacto. Eso era el establecimiento del reino de Dios. Daniel nos relata en Daniel 7:13 al 10: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él y le fue. Quiero que noten algo. Se está hablando de que viene el reino de Dios. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que es el título que Jesús se atribuye, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús es quien ha vinculado su profecía con Daniel, porque Daniel hablaba que al Hijo del Hombre se le daría el reino, y que también dice que los justos heredarían el reino. Por eso es que Jesús les dice, alegraos vosotros que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque eran los cristianos los que iban a recibir el reino. Entonces, continúa diciendo, en esto a lo que se refiere, es esto a lo que refiere Jesús. En Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Es por eso que en esta ocasión el sumo sacerdote rasga sus vestidos, porque Jesús está diciendo que él es el Hijo del Hombre que iba a juzgar al pueblo. Por eso rasga y dice, blasfemia ha dicho. ¿Qué más testigo queremos? Ustedes mismos lo han escuchado, porque Jesús está diciendo que él es el Hijo del Hombre a quien se le iba a dar el reino. También Esteban es a lo que se refiere cuando dice en Hechos capítulo 7, versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. O sea, ya el Hijo del Hombre ha llegado en una nube delante del anciano de día, ya se ha sentado a la diestra de Dios, ya se le ha dado el reino. Entonces ahora lo que falta es que los cristianos, los que han creído en él, sean herederos del reino, que el reino de los cielos venga, se establezca. Me he emocionado. Van a disculpar que se ha sonado como predicador, pero es que me he emocionado. La verdad, me emociona mucho que Jesús cumpliera tan exacto sus palabras. Por esta misma razón, Lucas dice en Lucas 21:31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Mateo dice, y entonces vendrá el fin. Lucas dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 21 es el paralelo de Mateo 24 y Marcos capítulo 13, por si acaso. Cuando Mateo ha dicho, igualmente, cuando Mateo ha dicho en 24:33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Marcos capítulo 13, versículo 29, también dice esta misma palabra, pero Lucas lo dice, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba es el reino de Dios. El fin del siglo y la venida eran el establecimiento del reino de Dios. ¿Sucedió en esa generación esto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. La expectativa temporal de Mateo es Mateo 24:34. De cierto digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. O sea, la expectativa temporal de Mateo es esa generación. La expectativa temporal de Lucas capítulo 21, versículo 32, dice, de cierto digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. O sea, igualmente la expectativa temporal es esa generación, no nuestra generación. La expectativa temporal de Marcos, en Marcos capítulo 13, versículo 30, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el reino vendría en esa generación. Parábola que no indica futurismo. Hay una parábola que lamentablemente muchos malinterpretan. Marcos capítulo 24:32 dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta parábola es mal comprendida porque algunos dicen la higuera representa a Israel. Marcos capítulo 13, versículo 28 también nos dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y la gente utiliza esto. Muchos han cometido el grave error de interpretar esta parábola con el establecimiento de Israel como Estado en el 14 de mayo de 1948. Y desde 1948 han estado contando 40 años, 70 años, 80 años y cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre, y a todas le han fallado porque no estaba, ni Mateo ni Marcos está profetizando el establecimiento de Estado de Israel.
ya ni siquiera el Nuevo Testamento le interesa el tema de Israel, porque ya el interés del Nuevo Testamento es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, no Israel. Ya no tiene interés. Entonces no está profetizando, ni Mateo ni Marcos están profetizando el establecimiento de Israel como estado en el año 1948. Deje de contar una generación, que algunos están buscando una generación y que habrá una generación futura que verá estas señales. No, las señales las hemos visto tal cual como se cumplieron en esa generación antes del año 70. Entonces, como mencionaba, Mateo 24:32, Marcos capítulo 13:28, no está hablando de Israel estableciéndose como Estado. ¿De qué están hablando entonces? Como hemos hablado, los textos oscuros se entienden a través de los textos claros y esto se le llama la analogía de la fe. Ahora utilicemos la analogía de la fe con el Evangelio de Lucas. Recordemos, Mateo nos dijo la abominación desoladora. Lucas nos dijo quién era esa abominación desoladora, que eran los ejércitos rodeando a Jerusalén. Ahora Lucas nos va a decir cuál es esa, cómo se entiende esa parábola. Pero Lucas arroja luz a lo que se refiere tanto Mateo como Marcos. Lucas 21:29 al 30 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera, y aquí viene, y todos los árboles. Dice Lucas, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ahora entiende por qué tanto Mateo como Marcos, después de hablar de la higuera, ha hablado también y que ya brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y Lucas agrega y todos los árboles, porque la parábola es simple y sencillamente una comparativa con la naturaleza. De todos los, hay árboles con hoja perenne y hay árboles que botan sus hojas. La higuera era uno de los árboles en Israel que era de las primeras que cuando venía el verano, era de las primeras que empezaba a brotar porque sus hojas la botaban, pero cuando venía el verano sus hojas, la higuera las empezaba a echar y era señal para cualquiera que viera una higuera floreciendo que ya el verano estaba cerca. Por eso Lucas agrega, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Es simple y sencillamente una comparación con la naturaleza. Cuando los árboles empiezan a reverdecer, simple y sencillamente. No está hablando para nada de Israel estableciéndose como Estado en el año 1948. No tiene nada que ver. Simple y sencillamente es una comparación con los árboles. Por eso menciona también el verano. Ya sabéis que el verano está cerca. Entonces, Lucas menciona y todos los árboles, pues era una comparación con la naturaleza y no con Israel. Los relatos de Mateo 24 concluyeron en el año 70 después de Cristo. No tiene nada que ver con el establecimiento de Estado. Y el establecimiento de Estado con Israel no tiene ni siquiera importancia escatológica, ni siquiera tiene una importancia para nuestro tiempo. Podemos concluir diciendo que la venida del Hijo del Hombre en las nubes es una profecía cumplida en esa generación. Todavía no hemos terminado la serie, faltan muchos capítulos. Vamos a llegar incluso hasta el capítulo 25 para que se entienda todo lo que se está hablando. Incluso vamos a entender por qué es que Jesús dijo que aquel día no lo sabe ni los ángeles ni el Hijo, y algunos dicen Jesús era un ignorante como humano porque no sabía. Vamos a ver si en realidad esas cosas es así, porque es imposible que después de haber dado tantas señales no sepa cuándo va a venir, que ha dicho va a pasar esto, va a pasar aquello, pero no sé cuándo voy a venir. Entonces vamos a ver si en realidad él no sabía cuándo iba a venir. Pero por el momento podemos decir que la venida del Hijo del Hombre en las nubes es una señal cumplida una profecía cumplida en esa generación. ¿Qué era la venida de Dios en el Antiguo Testamento? Un juicio. ¿Qué es la venida del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento? El juicio contra Jerusalén. Bibliografía consultada. Hemos tratado de poner de los que más indagamos, los 3 que más pudimos indagar. Indagamos muchos, pero pusimos solamente los más necesarios.
El Apocalipsis de los Judíos de Leopoldo Orellana, que siempre lo recomendamos, es raro que no aparezca en nuestra bibliografía. La venida del Hijo del Hombre de Gilberto Miguel Rufat, y igualmente la profecía de las 70 semanas, de un comentario de Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 de Gilberto Miguel Rufat también. Y usted, si está a su alcance adquirirlo, pueda adquirirlo. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le hacemos la invitación que pueda suscribirse apoyándonos con un me gusta. Dele un me gusta, aunque sea. Comparta este programa si le ha sido útil. Faltan todavía algunos temas, otras partes de Mateo capítulo 24, el futuro en el pasado. Gracias por su atención. Déjanos su comentario, igualmente sus opiniones en la caja de comentarios. Permítanme, voy a quitar la diapositiva. Voy a leer unos comentarios bastante rápidos porque ya tengo que ir al servicio también. Saludamos a nuestro hermano Benjamín, de nuestro hermano el profesor Casa de Estudio Reino de Dios. Suscríbase al canal de nuestro hermano si no se ha suscrito. Igualmente ya están sus 2 libros en Amazon para que usted los pueda adquirir. Saludamos a mi hermano Amos Hidalgo Acosta. Igualmente suscríbase al canal de nuestro hermano Amos Hidalgo. Él sube un buen contenido tanto en su perfil de Facebook como en su canal de YouTube.